Buenos días, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma virtual, una nueva forma, un nuevo procedimiento para poder estar comunicados, pero bueno, dando siempre la gloria y la honra al Señor por darnos la oportunidad de aprender cada día más de su palabra. Y quiero que esta mañana podamos estudiar un poco más acerca de un elemento que el Señor Jesús usaba mucho para transmitir el mensaje a sus apóstoles o a sus seguidores. Me refiero a las parábolas, y en este caso particular a la parábola de las 10 vírgenes. Pero para entender un poco el contexto, ¿por qué el Señor Jesús usaba elementos de la época para poder ejemplificar de alguna forma el mensaje que él quería transmitir a sus seguidores, a sus apóstoles? Dice que el ritual de las bodas judías en esa época de Jesús, normalmente cuando se llegaba el día de la boda, algunas amigas de la esposa o del esposo se encargaban de preparar, de todos los preparativos previos a la ceremonia nupcial, y posteriormente eran las encargadas de salir a recibir al esposo cuando llegara y escoltarlo hacia la casa de la novia donde se celebraba la boda. Porque antes el novio era el que ponía el suspenso, el que ponía la emoción, el que se tomaba su tiempo para llegar a la boda. Hoy, bueno, las cosas han cambiado un poco y ahora es la novia la que normalmente se hace esperar y es un proceso diferente. Pero dice que en ese momento era el esposo el que se tomaba su tiempo. Así que esas 10 vírgenes o esas vírgenes salían a recibirle y posteriormente lo escoltaban a la casa de la novia donde se celebraba la boda, y después entonces todos juntos, novios o ahora esposos e invitados, iban a la casa de la ahora pareja y celebraban ahí las fiestas. Entonces quiero que una vez que conocemos un poco más de ese contexto, podamos entonces analizar un poco lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. Quiero que entonces vayamos a Mateo, capítulo 25. Vaya conmigo al libro de Mateo, si usted tiene por ahí su Biblia y se da la oportunidad de poder acompañarme en esta lectura, pues muchísimo mejor. Si usted no tiene una Biblia a mano, pues entonces con mucho gusto leo para usted. Mateo 25, dice el título de este pasaje: Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Como dije, vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, dice el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola tiene un mensaje muy importante, que es el que quiero que tratemos de profundizar, que tratemos de extraer para cada uno de nosotros conforme Dios esté hablando a cada uno de nuestros corazones. El tema para esta mañana es: mantén tu lámpara encendida. Cuando nos referimos a nuestra vida cristiana, sabemos que la vida cristiana es una relación personal y viva con el Señor Jesús.
Es una relación personal y viva con el Señor Jesús. Debemos empezar a analizar la situación en la que nos encontramos. Entonces, a la luz de esta palabra, debemos empezar a analizar la situación en la que nos encontramos y darnos cuenta qué tan preparados estamos. Porque las circunstancias son variantes, muchas veces inesperadas, así que mientras estemos vivos, debemos estar preparados y debemos considerar si estamos listos para irnos con el Señor. Hay muchísimas personas hoy día que no conocen al Señor. Lastimosamente, hoy día hay muchísimas personas que no conocen al Señor. Otras muchas que aún conociéndole consideran que es a través de sus buenas obras o de sus buenas acciones que alcanzan la salvación. O a través de una religión, o a través de algún hermano o de algún pastor. Sin embargo, en esta parábola el Señor nos habla de la importancia no solamente de conocerle, sino además de estar preparados para recibirlo. Porque es muy importante, debemos conocer el Señor, debemos conocer al Señor, conocerle verdaderamente. Y también debemos estar preparados como hijos de Dios para el día en el que el Señor venga. Sea que venga por su pueblo o sea que nos llame a su presencia. Y es que cuando hablamos de la insensatez, a la que se refiere de estas 5 vírgenes que no llevaron consigo aceite para sus lámparas, cuando hablamos de la insensatez, normalmente o muchas veces está asociada a la falta de comunión con Dios. Esa insensatez de la que se habla en esta parábola la relacionamos hoy día a la falta de comunión con Dios. Y esa falta de comunión con Dios es el reflejo de nuestra condición espiritual. Y entonces yo pregunto, hermano, amigo, ¿cómo está tu condición espiritual? ¿Qué tal está tu condición espiritual hoy? ¿Cómo está tu corazón? Empecemos por ahí, empecemos analizando qué tal está nuestra condición espiritual. Y a raíz de esta pregunta, quizá muchos van a decir, bueno, mi condición espiritual quizá no está como yo quisiera, quizá no está como el Señor quisiera. Pero entonces, ¿cómo mejorar mi condición espiritual? Un primer punto muy importante es que por medio del arrepentimiento de corazón podemos ser perdonados. Si hay algo en nuestra vida que está impidiendo que esa condición espiritual sea mejor o sea como quisiéramos, debemos saber que es a través del arrepentimiento de corazón que podemos ser perdonados. Y para eso quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14 dice leo para ustedes: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor es claro en su palabra. Y vean qué interesante, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Aquí quiero usar un ejemplo, valga la redundancia, para ejemplificar lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, o al menos la forma en la que yo lo aprendí, dice que es que si nosotros vamos caminando hacia una dirección, que posiblemente es una dirección errada, es la dirección del pecado, es la dirección del mundo, el arrepentimiento sería que yo pueda hacer un cambio radical en mi vida, un giro de 180 grados y empiece a caminar hacia la dirección contraria. Es decir, que yo empiece a caminar hacia el Señor, que yo empiece a caminar hacia Cristo, hacia lo bueno, hacia lo correcto. Y si analizamos este pasaje, dice el Señor, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Vean qué interesante. Es por eso que el verdadero arrepentimiento significaría apartarnos, convertirnos de los malos caminos. Y no por beneficio, no por una presión social, sino porque estamos seguros de que queremos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque queremos una nueva vida con el Señor. Eso es lo que debe motivarnos, ese cambio en nuestra vida. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca. El momento no lo sabemos, eso estamos claros. El problema es que muchas veces muchos se aburren de esperar y se duermen. Se duermen como se durmieron esas 10 vírgenes. Qué torta, porque muchas veces una oración no respondida, un saludo no dado, cualquier cosa, a veces mínima que sea, nos hace aburrirnos de esperar la respuesta del Señor, de esperar la venida del Señor. Y nos dormimos espiritualmente. Muchos duermen espiritualmente. Y qué duro saber que hay hermanos que están dormidos espiritualmente. Porque el Señor es claro y dice que debemos estar velando, que debemos estar preparados. Así que nuestra condición espiritual en este momento es un punto de análisis. Y debemos saber en qué condición estamos, cómo está nuestra condición espiritual y si debemos hacer cambios en nuestra vida. Otro punto importante a raíz de esto es que el desánimo no debe permitirse en nuestra vida jamás. Vamos al Salmo 34, aquí cerca, Salmos 34, versos 17 al 19. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuán importante es no dejar entrar el desánimo en nuestra vida. Salmos 34, versos 17 al 19 dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. El Señor es muy claro y muy fuerte en sus palabras. Muchas son las aflicciones, muchas son las necesidades, muchas son las razones que nos hacen desesperar, que nos hacen decaer, que nos hacen flaquear, que nos hacen dormirnos espiritualmente. Pero el Señor es fiel y dice: muchas son las aflicciones, es cierto, pero de todas ellas nos librará. De todas ellas nos librará el Señor. Al igual que en el mundo animal, cuando el cazador ataca, lo hace generalmente a la presa más débil, aquella que tiene las condiciones necesarias para darle la victoria, aquella que considera que es la más débil, que es la más pequeña, que es la que está más descuidada. A esa posiblemente va a atacar, porque es la presa más débil para derrotar. Así es el enemigo con nosotros, porque un cristiano desanimado es un cristiano débil y fácil de derrotar. Así que mucho cuidado, hermanos, amigos, con el permitir el desánimo en nuestra vida, porque eso es la puerta hacia una ruina espiritual, hacia una decadencia espiritual. Por eso no debemos permitir el desánimo en nuestra vida. En este caso, hablamos de una herramienta importantísima, la Biblia. Usted que tiene una Biblia ahí en su mano, usted que tiene la oportunidad de tener una Biblia en su celular, hoy en día tenemos la posibilidad de tener nuestra Biblia con nosotros 24/7. Si usted tiene la costumbre de usar su Biblia física, pero si no, tiene la oportunidad de usar alguna aplicación en su teléfono inteligente que le da la oportunidad de acceder a su Biblia en tiempo real 24/7. Y la Biblia es una herramienta fundamental que tenemos para conocer la voluntad de Dios y para conocer cada una de sus enseñanzas. Y eso nos ayuda en gran manera a vencer el desánimo. Eso es una herramienta increíble
La palabra de Dios es lo que el Señor nos dejó para poder, de alguna forma, aprender cada día más de Él, aprender a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, y porque acá encontramos no solamente las promesas que el Señor tiene para nosotros, sino la guía de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir para tener una vida espiritual fuerte y que realmente cumpla con las condiciones que el Señor nos exige, que el Señor nos pide. Pero también acá quisiera hacer una aplicación a nuestra vida. Como dije, muchos tenemos una Biblia hoy día. Sin embargo, una Biblia por sí sola no cambia al ser humano. Es necesario escudriñarla, es necesario estudiarla, pero también es necesario pedir al Señor Jesucristo el discernimiento para entenderla, para comprenderla y para no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Y esto es muy importante. La Biblia por sí sola no cambia al hombre. Es necesario que nosotros accionemos, es necesario que la estudiemos, es necesario que la comprendamos y es necesario que pidamos al Señor la sabiduría y el discernimiento para poder hacerlo. Y no solamente una vez que la hayamos estudiado, que la hayamos escudriñado, que la hayamos comprendido, no solamente ser oidores o ser buenos lectores, sino también ser buenos hacedores de su palabra. Porque una Biblia sin ser estudiada es como una lámpara sin aceite. De nuevo, haciendo la referencia a la parábola que leímos. Una Biblia sin ser estudiada es como una lámpara sin aceite. ¿Qué pasa? Que cuando viene el momento de oscuridad y no funciona, no alumbra nuestro camino. Porque bien lo dice el Señor en su palabra también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la Biblia es luz en nuestro camino. Pero debemos encender esa luz. Debemos estudiar la palabra. Debemos estar continuamente escudriñando las Sagradas Escrituras para que cuando llegue el momento de oscuridad nosotros podamos poner a funcionar nuestra lámpara y alumbrar nuestro camino. Y esto hará que seamos capaces de ser percibidos diferentes. A eso me refiero cuando digo que la luz de la palabra es, valga la redundancia, lumbrera a nuestro camino. Que cuando llegue el momento de dificultad tengamos la capacidad, gracias a la misericordia de Dios, de ser hallados, de ser percibidos diferentes ante los demás. Porque nuestra vida debe ser diferente. La palabra de Dios dice que una vez arrepentidos de corazón, debemos dar frutos de verdadero arrepentimiento. Debemos demostrar que en nuestra vida realmente hay un cambio y que es el Señor Jesús quien gobierna nuestra vida, quien gobierna nuestro corazón. Vaya conmigo al libro de Mateo. De nuevo, Mateo 3, verso 8. Dice el libro de Mateo, capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos dar frutos. Debemos ser hallados diferentes. Debemos comportarnos diferentes. Porque si hay un cambio en nuestra vida, si hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, debemos ser diferentes. Un último punto acá es que la salvación es personal. De nuevo, en el libro de Mateo 25, 8 y 9, ahí mismo, la parábola que leímos al inicio. Pero vayamos a los versos 8 y 9. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La salvación es personal. Y aquí quiero hacer hincapié. Si usted no ha recibido al Señor en su corazón, es tiempo para que aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, tome la decisión de hacerlo.
Y es tiempo para que aquellos que tienen necesidad de restablecer su vida y su relación con el Señor, es momento de hacerlo también. Si el Señor está hablando a su corazón, si el Señor está tocando su corazón a través de esta palabra, hermano, amigo, que me escucha, aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios. Aprendamos a ser sensibles a ese llamado que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, por eso debemos estar preparados. Siempre estar preparados. No sabemos el día ni la hora, por eso no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para estar preparándonos para el día del Señor. Como dije antes, sea que el Señor venga por su pueblo, gloria a Dios, o sea que el Señor nos llame a su presencia, debemos estar siempre preparados. Nuestra búsqueda del Señor, además, debe ser como la mujer virtuosa y prudente de Proverbios 31. Claro, que dice que no solamente cuando las cosas van mal debemos buscar al Señor. Cuando tenemos necesidad, normalmente buscamos del Señor. Cuando las cosas no van bien, buscamos del Señor. Pero el ejemplo que tenemos en Proverbios 31, de la mujer virtuosa, de la mujer prudente, dice que aunque las cosas van bien, su lámpara no se apaga de noche. Es decir, aunque las cosas van bien, es una mujer que está velando, que está preparándose y que está formándose. Así, de la misma forma, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos estar continuamente en esa búsqueda del Señor. Cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Porque muchas veces nos olvidamos de nuestro Dios cuando las cosas van bien. Y debemos estar claros que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, si en algún momento se nos empieza a olvidar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, es por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús, debemos empezar a hacer un alto y analizar lo que estamos haciendo mal y empezar a buscar más y más cada día de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo se acerca y es ahora cuando los verdaderos adoradores debemos adorar. Vayamos ahí cerquita al libro de Juan 4:23 y 24. Dice el Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor nos está haciendo un llamado fuerte a través de su palabra, a través de este mensaje, hermano, amigo. Los verdaderos adoradores, ¿dónde están? Porque el Señor está diciéndonos a través de su palabra, es momento de que empecemos, o es momento de que continuamos adorando, buscando esa intimidad, esa relación con el Señor, y nuestra condición espiritual debe seguir creciendo, debe seguir fortaleciéndose en el Señor. Nadie puede tener una relación con Dios por ti. Esto es personal. La relación con Dios es algo personal, es individual. Tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Es lo que Dios quiere. Si hay algo personal en tu vida, es algo que usted dice, esto es único, esto es mío, esto solo yo. Así exactamente es nuestra relación con Dios. Es algo personal, es algo que nadie puede hacer por mí. Nuestros pastores pueden ayudarnos, aconsejarnos, sus líderes espirituales pueden ayudarles, pueden aconsejarles, pueden acompañarlos en oración, pero no pueden establecer una relación con Dios por usted. Esto es una relación, esto es algo personal. De nuevo, esto es algo entre usted y Dios. Su relación con Dios es personal. A esto me refiero cuando digo que debemos tener nuestras lámparas encendidas. Mantén tu lámpara encendida significa mantén tu relación, tu comunión con Dios. Siempre.
Si usted no tiene, hermano, amigo, si usted no tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, este es el momento. Es el momento para que usted inicie una relación y una comunión con Dios. Es momento para que usted continúe fortaleciendo y haciendo crecer su comunión y su relación con Dios. A eso me refiero cuando digo que debemos mantener nuestras lámparas encendidas. Hay un dicho que dice que las ovejas conocen la voz de su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Velemos entonces para aprender a reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla. Para aprender a reconocer esa voz muchas veces inaudible. Muchas veces nos quedamos con las ganas, quizá con el deseo. Algunos dicen, bueno, es que yo nunca escucho esa voz audible del Señor. Posiblemente no sea necesario. El Señor tiene muchas formas de hablarnos, de tocar nuestro corazón. Pero también es necesario que aprendamos a través de esa relación con Dios a ser más susceptibles a esa voz de Dios. Porque vea lo que dice ahí mismo en Mateo 25, verso 12. También en ese mensaje de la parábola, el Señor les dijo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué duro, hermano, amigo, qué duro es que aún nosotros, creyendo que conocemos a Dios y que Dios nos conoce, lleguemos en algún momento a la presencia de Dios y que el Señor nos diga, no te conozco. Pero Señor, yo hice buenas obras, Señor, yo ayudé a mi prójimo, Señor. Y el Señor te va a decir, sí, pero no te conocí. No tenías una relación conmigo, no tenías una comunión conmigo. Cuán importante, hermanos, es mantener nuestra lámpara encendida para esa comunión, esa relación con Dios sea cada día más fuerte y cada día florezca y nos dé también esa oportunidad de poder compartir ese amor de Dios con quienes nos rodean. La pregunta sigue siendo, ¿estamos velando? ¿Estamos preparados para ser sensibles a la voz de Dios? ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Hágase esas preguntas. Analícelo en su corazón. ¿Estamos realmente preparados? Termino con esto. Mateo capítulo 26 y verso 41. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces estamos en la disposición, muchas veces tenemos el deseo, pero hay algo que nos bloquea, hay algo que no nos permite establecer o fortalecer esa relación con Dios. Quizá el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos permitir que el desánimo, que ese pecado que tengamos ahí, que no hemos podido, del cual no hemos podido arrepentirnos o no hemos podido cambiar esa dirección, si hemos permitido que el desánimo entre en nuestra vida, o si hemos permitido o hemos querido que otros establezcan esa relación con Dios por nosotros, es tiempo, este es el momento de hacer un cambio en nuestra vida y de darnos cuenta que es necesario que por nosotros mismos estemos preparados. Si el Señor ha tocado su corazón a través de esta palabra, hermano, amigo, yo le digo, fortalezcase en el Señor, escudriñe sus palabras, ore, hable con el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de poder compartir, de poder buscar del Señor en todo tiempo, en todo momento. No necesitamos un lugar, no necesitamos un momento especial o único. El Señor nos da la oportunidad de buscarle, de ir delante de su presencia, de poner en sus manos, de humillarnos delante de Él
para pedir, para agradecer, para fortalecer nuestra comunión con Él, de mantener esa lámpara encendida, de permanecer velando para el día que el Señor venga o nos llame a su presencia. Que el Señor bendiga su vida, bendiga su familia, que el Señor nos bendiga a todos y que nos dé la fortaleza y la sabiduría para seguir creciendo en esa relación espiritual, en esa relación con Él. Quiero cerrar este tiempo con una pequeña oración, dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos guíe en este caminar espiritual. Señor Jesús, Padre Celestial, te quiero dar gracias, primero que nada, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos das de aprender y de conocer más de tu palabra. Señor, esta mañana hemos tenido la oportunidad, Señor, de aprender un poco más de la importancia de permanecer velando, de estar preparados, Señor, y sensibles a tu voz, de si hay algo en nuestra vida, Señor, que nos bloquea ese caminar, ese proceso de restauración, permítenos, Señor, poder arrepentirnos de todo corazón, poder, Padre Celestial, ser fuertes y luchar contra el desánimo, no permitir que el desánimo entre en nuestra vida, que nuestra fe crezca y se fortalezca cada día más, Señor, en ti, para que el desánimo no tenga cabida en nuestra vida. Bendícenos, Señor, para formar, para fortalecer, para crear esa relación espiritual contigo, poder seguir adelante en nuestra vida y en nuestro camino, Señor. Te damos gracias porque tú eres grande y misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te pedimos que bendigas nuestra vida, nuestro corazón, y nos guíes por el buen camino, por la buena senda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje que tú tenías para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días y que Dios les bendiga a todos.